de SIP vamos a ver esta definición. Donde nosotros obviamente vamos a ver ahorita los inicios de lo que es la telefonía, y bueno, hay uno que se llama Telephone IP, si no mal recuerdo. En esa parte, obviamente, nosotros teníamos dos computadoras y obviamente teníamos que enviar la voz de un punto a otro punto. En ese momento, cuando nosotros mandamos la voz como tal, sin tener un número de antemano, obviamente nosotros le vamos a llamar lo que es la parte de lo que es voz sobre IP. Mucho, cuando ustedes mandan un audio en WhatsApp, en cualquier otro de los aplicaciones, guardan la voz, obviamente como si fuera un archivo y lo envían. Obviamente lo envían a una persona en específico, ¿no? O a un grupo de personas también, obviamente, cuando tenemos los grupos de WhatsApp, entonces mandamos a un grupo de personas. Ok, entonces eso es cuando nosotros tenemos lo que es básicamente la parte de telefonía IP. Vamos a continuar con lo que son las diferentes capas. Rápidamente vamos a ver lo que son las capas del modelo OSI. Si recordarán, obviamente nos quedamos en la parte de llevar a cabo la comparación de lo que es el modelo TCP/IP con la parte del modelo OSI. Las 4 capas del modelo TCP/IP que nosotros vamos a tener, dos de ellas similares, la parte de transporte y la capa de red. Tenemos obviamente esas dos iguales. Y las últimas 3 que tenemos, la parte de aplicación, en la parte de TCP lo tenemos como la parte de lo que es la aplicación. Ok, vamos a ver la que es la presentación. Vamos a irnos a la parte de la presentación. Y ahorita vamos, si recordarán, vimos, si no me recuerdo, si la última imagen, ¿se acuerdan qué es lo que vimos? ¿Cómo dijimos que íbamos a llamar a la voz sobre IP? ¿Alguien por ahí recuerda esa animación que les puse para la parte de voz sobre IP? ¿Alguien la recuerda? ¿Qué vimos en esa animación? En lo que empezamos la presentación. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo vimos esa presentación de la parte de voz sobre IP? ¿Qué tenía? ¿Era nada más una voz que se enviaban, unos labios que se enviaban de un punto a otro punto? A ver, ¿quién se acuerda en lo que es en nuestra, ya sea por audio o por la parte del chat? ¿Nadie se acuerda? ¿Estaban dormidos o qué? ¿Nadie se acuerda de la parte de lo que es de cuando teníamos solamente la voz? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? De veras. Tenemos obviamente la parte de la voz, exactamente de 64 a 6.4, exactamente, Juan. Tenemos obviamente la parte de 64 kilobits por segundo, 6.4 kilobits por segundo. ¿Alguien recordará esa G700 que empezaba? ¿Alguien se acuerda cuál teníamos obviamente esa parte? ¿Alguien se acuerda con cuánto comprimíamos ese códec famoso que vamos a tener, los códec 700 y tantos? ¿Alguien se acuerda cuál es la parte que íbamos a comprimir de 64 kilobits a 6.4? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién recuerda cuál es el códec que nosotros utilizamos para la parte de la voz? Recordar realmente que nosotros la voz sobre IP va a ser una compresión de voz. Esa compresión de voz por medio de códecs G723, G728, G729, van a utilizar diferentes técnicas para llevar a cabo la compresión. Es importante, una de la parte significativa que tiene, vamos a ver ahorita con la parte de telefonía IP, es que no. Ok, ya estamos de vuelta. Hay una intermitencia, pero bueno, ya estamos de vuelta acá en la presentación.
Como les decía, obviamente veamos la parte de lo que es un códec, que es G723.1, que vamos a utilizar. Tenemos la parte de lo que es el modelo, que les hablaba, obviamente TCP/IP. Tengo una application layer, que vamos a tener para llevar a cabo application, presentation and session player. Los últimos tres del modelo sí lo vamos a llamar como application. Y el network access. Este network access que es la que es la parte física y la parte del data link. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a irnos de la capa 7 a la capa 1. Generalmente siempre empezamos de la capa 1, ahorita vamos a ir de la capa 7. Generalmente son las aplicaciones, el nombre de aplicación son los programas que tenemos familiarizados, aquel que obviamente nosotros podemos interactuar. No tenemos que meter algunas caracteres diferentes, no tenemos, generalmente es amigable, la capa de aplicación es amigable con nosotros. ¿Cuál es lo más significativo de la capa de aplicación? Pues bueno, el correo electrónico, un navegador, un procesador. No tanto los puntos doc, el punto ppt de la parte de Office, obviamente. Algunos de ellos obviamente están relacionados con la capa 6 y la capa 5. El procesador de textos más que todo se realiza en línea, o sea, aquel que obviamente que nosotros tenemos en línea cuando vemos la parte de Google aplicaciones. Obviamente que podemos nosotros compartir un archivo, compartir una página, una hoja de cálculo. En ese momento se refiere a la parte del procesador de textos. Es aquel que es amigable con nosotros y lo podemos obviamente compartir en ese momento. El correo igual, lo que yo les decía, que obviamente teníamos la parte de File Transfer Protocol, la parte de FTP, donde nosotros podemos transmitir o recibir la parte de archivos. Obviamente nosotros vamos a utilizar en la capa 7 de aplicación. Presentación es aquel que obviamente nosotros nos va a dar ¿cómo les diré? Van a permitir que los datos los podamos observar. O sea, nosotros si veamos obviamente la parte de HTML, veamos diagonales, asteriscos, etcétera, etcétera. Y con eso obviamente nosotros nos cambia para tener obviamente llevar a cabo el formato y poder entender qué es una página, ¿no? Si nosotros obviamente veamos la parte de música MP3, pues obviamente veamos unos, ceros, cuando obviamente tenemos esa capa de presentación con MP3 y podemos reproducir esos unos y ceros para que obviamente tengamos notas musicales y podamos entenderlo. Cuando vemos el modelo, el código ASCII, con signos que obviamente pueden ser de ampersand, pueden ser la parte de AND, gato, string, y que obviamente nosotros podamos entenderle como que es espacio, como que es un renglón, etcétera, etcétera. Entonces es la parte del formato, o sea, la capa de presentación nos va a dar el formato para que podamos obviamente nosotros interpretarlo. Capa de sesión. Capa de sesión es como cuando ustedes abren lo que es su correo, abren lo que es su correo de Gmail, abren la página del Politécnico, abren Yahoo, abren Google. Pues ustedes solamente tienen diferentes sesiones. Esa es la parte de sesión, o sea, va a administrar una parte de lo que están ustedes haciendo. Entonces, esa es la capa de sesión, o sea, dar diálogos, como dice aquí, dichas consiste en un diálogo, o sea, tienen un diálogo, una carpeta donde están checando su correo, en otro diálogo donde están buscando la parte de, tienen una llamada con Skype, tienen nuevamente lo que es el YouTube escuchándolo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son sesiones, o sea, nos va a dar obviamente diálogos que vamos a tener entre dos o más personas. Capa de transporte, y es importante, aquí voy a dar unos datos porque, bueno, son una de las que vamos a ocupar con más detenimiento. Tenemos obviamente la parte de la capa de transporte. La capa de transporte vamos a conocer que es por segmentos. Estos segmentos que nosotros vamos a tener así como paquetes en la capa 2. Tenemos obviamente la parte de lo que es el segmento, diferentes segmentos que vamos a tener. Y obviamente está dividido, vamos a tener que esta capa, desde aquí obviamente vamos a tener la parte de lo que es ese segmento que está formado. Espérame tantito. Vamos a formarlo por lo que es un encabezado de capa 4, un header, vamos a llamarle. Importante los datos que vienen de capa superior de la application
la parte de network, network application, lo vamos a llamar payload. Este payload que va a ser los datos que vienen de arriba, este payload, y finalmente un footer, que es obviamente los pies, la parte de lo que es la parte final de nuestro segmento. Estos son las tres partes que va a tener el segmento. Es importante que lo recuerden porque cuando veamos la parte del sniffer, vamos a ver estas tres partes. Tenemos lo que es el header de capa 4, la parte del payload y la parte del footer. Tenemos obviamente lo que son puertos. Vamos a tener aquí número de puertos. En el segmento vamos a conocer lo que son el número de puertos. ¿Qué es el número de puertos? Por dónde vas a entrar y por dónde vas a salir. Vamos a tener el número de puertos, que es importante que lo conozcan, que es 65.535. Este dato también es importante que lo conozcan. Y tenemos tres tipos de puertos, de 0 a 65.535 puertos que vamos a tener. Vamos a conocer que tenemos tres tipos de puertos, que son los bien conocidos, la parte de lo que son registrados, y la parte de lo que son los dinámicos. Son los tres tipos de puertos que vamos a conocer en la parte de la capa de transporte. Es importante que lo recuerden, los puertos que vamos a tener. Así como en la capa 3 tenemos obviamente lo que son las direcciones IP, que son de 32 bits. Aquí obviamente vamos a tener puerto. Es el por dónde vas a entrar. O sea, salgo por el puerto 1 y obviamente tengo que regresar por lo que es el puerto 1. Bien conocidos, pues obviamente es lo que ocupamos solamente para transmitir de un punto a otro punto. Los registrados obviamente son manejados por algunas empresas, obviamente los compran esos puertos para obviamente tener la parte de registrados, y dinámicos obviamente lo usamos para el envío de redes. Obviamente cuando nosotros necesitamos, obviamente no son usuarios los que están mandando, sino obviamente son que nosotros enviamos una cantidad de paquetes. En ese momento obviamente vamos a tener la parte de lo que son los dinámicos. Generalmente obviamente lo vamos a ocupar para la parte de descargas. Ok, va a asegurar la parte de lo que son los datos. Va a tener un control de flujo. Es importante esto, que siempre reconocer que una parte importante de lo que hacen las capas. O sea, generalmente ustedes tienen que, les dije, obviamente el modelo OSI va a tener que detallar dónde está el error, ¿no? ¿Dónde lo van a tener? Generalmente es para verificar errores, tiene que ser confiable, de que digamos obviamente en la parte del control de flujo. Recordar dos protocolos que vamos a tener en la capa 4 que hemos hablado, la parte de TCP y la parte de UDP que hablábamos la clase pasada. La parte de TCP que es orientada a conexión, y un UDP que es la parte de TCP que es orientada a conexión, y UDP que es no orientada a conexión. Entonces es importante que tengamos esos dos protocolos que son de capa 4, que es la parte del puerto, obviamente cuántos tenemos, y que es el segmento. ¿Sale? Esta parte a veces no la nombran como tal, entonces de una vez para que también ustedes la tengan. ¿Sale? Ok. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, tenemos la parte de lo que es la parte de red. Tenemos obviamente lo que es va a ser la parte de la dirección lógica que nosotros tenemos. Esta dirección lógica que, bueno, obviamente me va a permitir conectar dos redes diferentes, o para tener yo una participación. O sea, yo al tener mi dirección 192.168.16.1, obviamente tengo una participación ya en una red como tal. ¿Cuáles son los ejemplos de enrutamiento que vamos a tener? Pues obviamente ya los conocen desde redes de área amplia, IGRP o SPF. Nosotros no vamos a utilizar nada más ARIP y OSPF para hacer una de las prácticas que vamos a tener para llevar a cabo básicamente el final del enrutamiento para parte de voz. Entonces, utilizamos OSPF y RIP. Que bueno, obviamente son protocolos que ustedes han manejado y sin ningún problema pueden llevar a cabo lo que es la
la configuración. Finalmente vamos a acabar con las dos últimas capas, que es la capa de enlace de datos y la capa física. Obviamente la parte la capa de enlace de datos es la parte fiable, o sea, recordar que tenemos ahí la NIC. La NIC obviamente va a utilizar las tres capas, capa 1, capa 2 y capa 3. En la capa de enlace de datos tenemos la parte del switch, tenemos la parte de tramas, tenemos las direcciones MAC de 48 bits. Entonces, esto obviamente me va a permitir tener un enlace con la parte física, o sea, aquel que yo puedo tocar hacia la parte de lo que es los cables, ¿no? Entonces es una parte fiable, o sea, no pueden estar los cables sin buena conexión, no pueden estar bien ponchados, porque obviamente tenemos la parte de la capa de enlace y la vamos a perjudicar. Finalmente tenemos la capa física, donde obviamente tenemos los diferentes normas, la EATIA 232, la 568A y B, que obviamente lo utilizamos para cable cruzado y recto, el B.35, RC232, R445, etcétera, etcétera. Las diferentes, obviamente, versiones que vamos a tener. Antes, obviamente, utilizamos para poder imprimir en aquellas impresoras de matriz de punto. Antes de que hubiera la inyección, tenemos un RC232 donde utilizamos un cable. Ese cable donde nosotros podemos llevar a cabo ciertos pines. Ustedes han manejado la que es el DB9, el DB25, que son conectores para llevar a cabo la configuración de los diferentes routers o switch. Cuando obviamente tenemos nuestro cable de consola, en ese momento es cuando nosotros estamos utilizando obviamente este tipo de configuraciones. Ok, tenemos obviamente la parte del protocolo de internet, donde obviamente vamos a utilizar IP. Obviamente vamos a utilizar ráfagas. La parte del protocolo de internet tiene que ser rápido. O sea, yo tengo obviamente la información, la tengo que enviar hasta cierto punto. Por eso es un protocolo de ráfagas que nosotros vamos a manejar. Obviamente, ustedes le han llamado de otra manera. Ahorita vamos a ver, vamos a definir estos nombres y ustedes se van a acordar. Tenemos obviamente una unidifusión, es un simple, porque nosotros enviamos hacia una dirección específica y hacia un nodo. ¿Alguien obviamente puede decirme cómo le llamamos a la parte de unidifusión? ¿Cómo le llamamos obviamente a la parte de unidifusión? Cuando nosotros obviamente tenemos un mensaje hacia cierta persona, ¿cómo le llamamos? No le llamamos unidifusión. ¿Quién se acuerda obviamente cómo lo vamos a mencionar? Cuando va a una sola persona en específica. O obviamente cuando tenemos la parte de difusión, que los paquetes son enviados exactamente a las ahí. Tenemos obviamente la parte de unicast. Esa parte de unicast que nosotros tenemos, exactamente, Enrique. Tenemos obviamente la parte de lo que es el unicast y esa difusión que se envía a todos los usuarios. Que pueden atravesar puentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo le llamamos esa parte de difusión? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, la parte de broadcast. Son las traducciones, obviamente como lo tiene su libro, tenemos obviamente la parte del broadcast y tenemos la parte de lo que es el unicast. Y finalmente, pues obviamente, ¿cuál nos queda? Que tenemos obviamente la parte de la multidifusión. ¿Cómo le llamamos esa parte de la multidifusión que nosotros? Exactamente, Luis. Tenemos obviamente la parte del multicast, que vamos a utilizar para llevar a cabo lo que es la comunicación, ¿sale? Entonces, tenemos obviamente los paquetes que los vamos a poder enviar de esas tres maneras, exactamente, Andrea. Tenemos esas tres partes que vamos a manejar, que obviamente es la parte de unicast, broadcast, y la parte de multicast. Es importante que lo recuerden estos tipos de envío para llevar a cabo la parte de lo que son los paquetes. La capa de enlace de datos, pues bueno, lo hemos manejado, obviamente son la capa 2. Tenemos obviamente los 48 bits. Se representa nuevamente en dígitos de hexadecimales 6, que obviamente es la parte del OWI, la parte de lo que es la organización, y la parte otro 6, que es el folio, o depende, obviamente tenemos Intel y tiene sus 24 bits, donde vamos a llevar a cabo sus folios, o el número, o tenemos obviamente la parte de Intel, tenemos la parte de Motorola, tenemos obviamente las diferentes marcas, y obviamente esos folios que van
Acuérdense que tenemos obviamente es una dirección física única, a diferencia de que tenemos la IP, que obviamente puede ser, tenemos obviamente la parte de lo que es una parte lógica. Ok, tenemos obviamente la parte, vamos a terminar esta sesión. La próxima, vamos a empezar a ver lo que es el capítulo 6. Ya obviamente ustedes en estas dos clases obviamente es un bosquejo que tenemos obviamente de lo que es IP, la parte de lo que es redes, la parte de lo que es el modelo OSI. A partir del lunes vamos a ver lo que son los detalles que vamos a ver ya como telefonía. Es importante que vean lo que es el capítulo 6, empiecen vamos a hacer lo que es un mapa conceptual. Lo que me interesa en esta parte es, todavía lo voy a poner la entrega, empiecen a ojear para que vean viendo cómo es la parte del capítulo 6. Ahí van a ser los diagramas van a ser importantes, yo les voy a mencionar cuáles son los diagramas que tienen que aprenderse. Así como vemos release 5, release 99, release 7, etcétera, etcétera. Aquí obviamente vamos a tener ciertas arquitecturas que son indispensables que la reconozcan. O sea, tenemos teléfonos, pensar obviamente cuando tenemos la parte del conmutador, que teníamos obviamente nuestro teléfono, teníamos nuestro conmutador y teníamos una PCTN. Así obviamente nosotros vamos a pensar para la parte de lo que es la telefonía IP, cómo nosotros llevamos a cabo ese tipo de conexión. Entonces, y bueno, cómo a partir de 1990 nosotros teníamos dos personas diferentes, una parte pensaba la parte de telefonía y otra llegaba a la parte de datos. A partir terminando el siglo XX, obviamente nosotros teníamos, obviamente, que compaginar. Y esto lo vamos a ver si ustedes lo ven en la comparación del release 99, del release 5, con la parte de LTE. Nosotros solamente teníamos conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Aquí va a suceder lo mismo. Teníamos como la parte de la telefonía tradicional, tenían su rack, tenían su Amphenol, tenían sus teléfonos, lo reparaba, se iba a la luz, trozaba un cable, etcétera, etcétera, y llevaba. Oye, que no tengo la parte de datos, entonces llegaba una persona y llegaba a cabo para llevar a cabo, componer la parte de las computadoras. Pero a partir de 1990, para el 2000 ya estaban en la parte de las redes convergentes. Teníamos la parte de datos y la parte de voz unidas, que es obviamente lo que vamos a ver cómo es esa unión, esa compresión de voz que obviamente tenemos, que vimos en la clase pasada, ese G.723.1 para llevar esto. Tenemos obviamente la parte de las 5 clases, la clase A, que obviamente tenemos 7 bits para el cambio de dirección. Recordar que obviamente empezamos con un 0. Tenemos obviamente la parte de 0 y obviamente los otros 7 bits quedan libres y los 24 obviamente tenemos para la parte de host. La clase B tenemos obviamente lo que es el 1-0 o para llevar a cabo lo que es y los otros 14 bits y finalmente los 16 bits restantes para la parte de lo que es el host. La clase C tenemos obviamente lo que es el 21 bits y obviamente los primeros 3 bits que ocupan, que ya están definidos, la parte de lo que son la dirección de red y finalmente los 8 para host. La clase D, que obviamente es para grupos de difusión, aquel que obviamente mandamos de multicast, nosotros obviamente tenemos la clase C. Y la clase E, que obviamente están reservadas para utilizaciones futuras, que más o menos no es para la parte de pruebas. Importante para los protocolos. Siempre obviamente lo que es RIP, USPF, EIGRP van a tener dos definiciones que es importante. Uno es el vector distancia, otro es el estado de enlace. Más conocidos obviamente en inglés, que es distance vector. Distance vector. Y la parte de lo que es el link state. Van a ser las dos partes que vamos a conocerlo, como link state y la parte de distance vector. Básicamente, para no entrar a detalle, el vector distancia obviamente es aquel que lo va a ver por saltos, o sea, físicamente. Si yo tengo 3 routers, obviamente voy a hacer 3 saltos. No me importa si el ancho de banda tenga un 10 megas o tenga una E1 con 2.048. No me importa. El vector distancia, obviamente, así como por eso viene el nombre de la parte de vector distancia, obviamente nosotros tenemos lo físicamente, como el vector, obviamente que tiene una flecha, que tiene una dirección y que tiene un sentido. Así básicamente es la parte del vector. Acuérdense, vector distancia, imagínense obviamente un vector y obviamente es
cuántos puntos tengo que llegar, cuántos routers tengo que brincar. Si yo tengo uno, me voy por esa parte. Si yo tengo tres, obviamente es muy larga la ruta. ¿Qué tenemos en el estado de enlace? Estado. Recordarmente la parte de la parte de estado es que yo tengo, obviamente, voy a censar mi, mi, mi conexión, obviamente para ver obviamente si eso no es la parte de, se distingue por distancia, transmite activaciones, va a ser claramente lo que son el ancho de banda. Este, obviamente el vector de distancia cada rato periódicamente está actualizándose, el estado de enlace nada más si hay algún cambio, obviamente va a tener lo que es esa interpretación. Por eso dice que obviamente el ancho de banda en vector distancia lo consume, porque cada cierto periodo, cada 30 segundos, vamos a llamarle, tiene una actualización. Mientras el estado de enlace, cada que obviamente hay un cambio, por eso hay que recordar esa palabra estado, o sea, el estado, cómo está la red, si cambia el estado, entonces manda una actualización. Ejemplos, vector distancialmente RIP y el estado de enlace, pues obviamente es manejado por la parte de OSPF. Ok, tenemos obviamente la parte de lo que es BGP, que son protocolos que vamos a tener para la parte de Border Gateway, que obviamente son cuando tenemos conexiones de sistemas autónomos, entre sistemas autónomos que nosotros tenemos. ¿Qué es un sistema autónomo? Por ejemplo, si nosotros veamos la red del Poli, la red de la UNAM, son sistemas autónomos. ¿Cómo haríamos para unir esas dos entidades? Obviamente utilizaríamos un protocolo de BGP. Ese es un sistema autónomo como tal. La parte de ISIS, que obviamente es jerarquía, básicamente son protocolos que tenemos de jerarquía para darle quién es vamos a llamarle el router mayor, lo que es el switch, etcétera, etcétera. ISIS obviamente obviamente nos va a dar lo que es la parte de jerarquía. OSPF, pues bueno, obviamente ustedes lo han utilizado, vamos a tomarlo así, EIGRP que obviamente son protocolos de enrutamiento que vamos a tener, no nos vamos a meter mucho, más que cuando obviamente tengamos la parte de llevar a cabo bueno, aquí obviamente sí es importante. EIGRP tomamos como el vector distancia, utiliza la combinación de métricas, y RIP utiliza nada más vector distancia. Es el número de saltos, es el protocolo más sencillo, obviamente ya no es, no es utilizado, pero fue el principal para llevar a cabo lo que era la conmutación, la transmisión de los datos. Ok, vamos a dejar ahorita TCP y UDP para después. Me interesa que quede en esta parte importante, que todo es con lo que vamos a terminar. La próxima semana vamos a hacer una pequeña evaluación, ya les voy a mostrar para que vean nuevamente cómo va a estar la ponderación de la calificación del segundo departamental. Básicamente fueron 5 tareas, lo que obviamente me entregaron. Obviamente tienen unos problemas, una línea del tiempo y unos elementos del release. Entonces, 3 que obviamente tienen con calificaciones, las otras 5 tareas que también tienen una ponderación y finalmente la evaluación que vamos a hacer. Va a ser obviamente una evaluación que van a hacer en línea, van a tener un cierto tiempo, me la van a enviar y con eso obviamente tendremos la última calificación. Esto es importante, la próxima semana lo más seguro es que lo hagamos yo les aviso si el viernes o el lunes, depende obviamente la parte de cómo vayamos avanzando. Tengamos obviamente la parte de lo que es la evaluación. Esta evaluación obviamente es de lo que vimos en la parte básicamente es la parte de telefonía IP. No vamos a, no voy a, nada más voy a meter la parte de telefonía IP, no voy a meter la parte, perdón, la celular, no voy a meter la parte de señalización, que obviamente había quedado ahí unos temas, ¿no? Pero bueno, básicamente sería la parte de lo que es ¿cómo se llama? La parte de telefonía IP. Vamos a acabar con esto, nos queda menos de un minuto. Obviamente tenemos la parte de lo que es, cuando se crea la parte de la telefonía, como les decía, la posibilidad de la comunicación viajando sobre IP en lugar de la red telefónica pública conmutada fue en febrero de 1995. Aproximadamente hace 25 años, la compañía Volcatech Incorporation introdujo lo que es un programa de Internet Phone. Estaba en unas computadoras personales 486 36, de 33 MHz, ocupados con módem, una tarjeta de sonido, y obviamente comprimieron lo que era la voz
y lo enviaban en la parte de paquetes. Ajá. Este sistema de telefonía es de PC y solo funcionaba si ambas tenían utilizando lo que es el Internet Phone. Entonces, para que ustedes vayan conceptualizando, nosotros teníamos dos